Tenemos aquí, jóvenes, algunos conceptos básicos de álgebra. Vamos a aprendernos bien estas partes, primeramente estas partes de una expresión algebraica, porque lo vamos a estar utilizando y es importante que ustedes conozcan cada una de las partes. Así como hemos aprendido las partes de una suma, de una resta, de una potenciación, etcétera. Vamos también a aprender ahorita las partes de una expresión algebraica. Tenemos primeramente al signo. Recuerden que si un número no tiene signo, significa que es positivo. En este caso, pues tenemos al signo negativo. El número se llama coeficiente. La letra es la literal o la parte literal. Ese es el nombre que recibe la letra dentro de una expresión algebraica. Y pues todos conocemos al exponente, ¿verdad? El exponente. Entonces son cuatro partes las que conforman una expresión algebraica. Esto pues tienen que tenerlo anotado, tienen que anotar todo, porque pues son prácticamente sus apuntes y esto pues les va a servir para poder estudiar. En ese caso pues tenemos aquí a 9x al cubo. 9 no tiene signo. Al no tener signo, damos por hecho que su signo es positivo. Tenemos a la literal x, el coeficiente que en este caso pues es el 9. El número siempre va a ser el coeficiente, ¿sí? La letra siempre va a ser la parte literal. El exponente pues ya están familiarizados con el exponente. El coeficiente, jóvenes, también puede ser una fracción. Por ejemplo, tenemos a 3 quintos a o 3 quintos de a elevado al cuadrado. El signo en este caso pues es negativo, igual pudiera ser positivo. Simplemente es para dejar en claro que el coeficiente también puede ser una fracción. Recuerden, cuando no tiene signo, significa que es positivo. Cuando no tiene exponente, significa que tiene exponente 1. Pero el exponente 1 pues no se escribe. Por lo tanto, bueno, esto no significa que no tenga exponente. Tiene un exponente que es 1. El exponente en una ecuación algebraica es el que nos va a determinar qué tipo de grado es esa ecuación. ¿Sí? Tenemos ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Cuando el exponente es 1, son ecuaciones de primer grado. Recuerden, si una literal, sea A, X, Y, cualquier otra letra, si no tiene exponente, significa que es exponente 1 o que tiene el exponente 1. Aquí vamos a escribir cuando el exponente es 1. Ok, tenemos aquí unos ejemplos. 2a más 5 es igual a 13. 3x más y es igual a 24. A más 3, todo esto multiplicado por 2 es igual a 30. X más 1 es igual a 31. Recuerden que ya vimos este ejercicio. Son dos números consecutivos que al sumarlos nos da 31. Muy bien. Son ejemplos de expresiones algebraicas. En este caso, pues ya son ecuaciones, ¿verdad? Son ecuaciones de primer grado. ¿Sí? Es es un ejemplo de ecuaciones de primer grado, es un ejemplo de ecuaciones más fáciles de resolver. Bueno, en realidad pues no significa que los de segundo grado sean más complicados. Todo es cuestión pues de poner mucha atención, ¿verdad? De no perderle el hilo a,
al procedimiento, a la secuencia que se tiene que realizar para resolver cada ejercicio. Pero en sí, pues estos ejercicios podríamos decir que son más fáciles de resolver cuando el exponente es 1, ¿sí? Entonces, cuando ustedes no vean aquí un exponente 2, significa que son ecuaciones de primer grado. Si ven el exponente 2, significa que esta ecuación ya no es de primer grado, ahora es de segundo grado, ¿sí? Significa más que nada el grado de dificultad. Es lo que está determinando en este caso el exponente, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros conceptos que necesitamos aprender. Tenemos ahora ejemplos de ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué son de segundo grado? ¿Cómo vamos a identificar estas ecuaciones de segundo grado? Bueno, pues observando el exponente. Cuando el exponente es 2, es una ecuación de segundo grado. Tenemos aquí a x al cuadrado más 9x menos 22 igual a 0. Tenemos aquí otro ejemplo, x al cuadrado es igual a 81. Tenemos también a 3x al cuadrado más 5 es igual a 25. ¿Ok? Estos son solamente algunos ejemplos. No vamos a resolverlos todavía. Ok. Tenemos aquí una ecuación de primer grado. De primer grado porque la literal no tiene exponente. Se supone que tiene exponente 1. Muy bien. Tenemos del lado derecho, perdón, del lado izquierdo una expresión y del lado derecho tenemos otra expresión, ¿sí? El signo que los separa es la igualdad o el signo de igual. Entonces, las dos expresiones que se encuentran a los lados del signo igual se llaman términos. Perdón, se llaman miembros. Miembro. Primer y segundo miembro. ¿Sí? La expresión que está del lado izquierdo se llama primer miembro. La otra expresión que está en el lado derecho se llama segundo miembro. Ahora, cada miembro también tiene sus partes, sus nombres. La primera expresión, que es 4x, se llama primer término. El segundo término se llama término independiente. Es término independiente cuando el coeficiente, que es 3, no tiene literal. En este caso el 3 está solo. Entonces se denomina, o se llama término independiente. En el segundo miembro tenemos las mismas partes. Primer término y término independiente. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este segundo ejemplo. Ok, quedamos que hay dos miembros separados por la igualdad. Ok, del lado izquierdo tenemos al primer miembro y del lado derecho tenemos al segundo miembro. Ahora, la única diferencia que vamos a ver aquí es que en esta expresión tenemos tres términos. Tenemos el primer término, que es 3x. Tenemos el segundo término, que es 2x. 3x es positivo, 2x es positivo. Y tenemos al término independiente, que es negativo. ¿Sí? Signo negativo. Recuerden, cuando el coeficiente está solo, se dice que es un término independiente. Y en el segundo término, perdón, en el segundo miembro tenemos solamente el primer término. Un solo término. ¿Ok? Vamos ahora a aprender lo que es un monomio.
Un monomio en álgebra es la expresión algebraica más simple. Esta expresión solamente está formada por un solo término. Tenemos aquí algunos ejemplos. Acuérdense, un término está compuesto por un exponente, un coeficiente, una literal y el exponente, ¿sí? En este caso 3a tiene como signo positivo. La literal tiene exponente 1. Este es un solo término y se llama monomio. Tenemos aquí otro monomio. También es un solo término. Su signo es negativo, su coeficiente es 4, su parte literal es x, su exponente es 1. Tenemos aquí otro monomio. Su signo es positivo, su coeficiente es 5, su parte literal es m, su exponente es 2. Aquí está otro monomio. Aquí tenemos este monomio. ¿Por qué se llama monomio? Bueno, este es un solo monomio. ¿Por qué? Porque al sumar 2m más m, tenemos 3m. Y 3m es solamente un término. Aquí quiero aclarar, cuando la parte literal está sola, no significa que aquí no haya ningún número. Aquí hay un número y es el número 1. El número no se escribe. Cuando es 1, cuando el coeficiente es 1, no se escribe. Cuando el exponente es 1, tampoco se escribe. Cuando el signo es positivo, tampoco se escribe. Bueno, no se escribe cuando es el primer número, ¿verdad? De la expresión. Ok, etcétera. Entonces, si vemos esto nosotros, es un monomio, porque al sumar obtenemos 3m. 2m más 1m. 2 más 1, 3. m más m es igual a m. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora qué es un binomio. Binomio. Vamos a ver ahora qué es un binomio. Un binomio es la expresión algebraica que está compuesta por dos términos. Vamos a identificar dos términos porque su parte literal es diferente. Si aquí fuera 3x más x, sería monomio, porque 3x más x es igual a 4x y 4x es un solo término. Ok, aquí tenemos dos términos. Los términos los determinan las literales, es decir, las letras. Si las letras son iguales en toda la expresión, significa que es un monomio. Pero si encontramos letras diferentes, en este caso dos letras diferentes, se trata de un binomio. Bi. Bi significa dos. Dos términos algebraicos. Tenemos aquí otro ejemplo, 5m al cuadrado menos 3n. Tenemos la literal m y tenemos la literal n. Entonces, esto es lo que los separa. Este es un término y este es otro término. Tenemos menos 4y más x. Tenemos la literal y, tenemos la literal x. Tenemos aquí menos 7a menos 2. Tenemos a la parte literal que es a. Aquí no tenemos ninguna literal. Significa que cuando está el coeficiente solo, se llama término independiente. Entonces, tenemos este término y tenemos este otro término. Son dos términos diferentes. Y por último tenemos a menos 8x, que es un término, el primer término, más y al cuadrado, que es el segundo término. Son dos términos diferentes. Significa que son ejemplos de binomios. Trinomio. El trinomio es la expresión algebraica que está compuesta por tres términos.
tres términos que son totalmente diferentes. Tenemos aquí, por ejemplo, 3x al cuadrado. Este término está elevado al cuadrado. Tenemos a 2y positivo, que es otro término. Y tenemos aquí un término independiente porque no tiene literal, no tiene letra, solamente está el menos 3. Entonces son 1, 2, 3. Tres términos totalmente diferentes. Tenemos a 5a, que es un término, más 2b, otro término, menos 4c, que es otro término. Tenemos también a x más a menos 8. Tenemos dos partes con literal. Acuérdense, cuando una literal está sola, significa que su coeficiente, su número es el 1. Podríamos leer solamente como x más a, o también podemos leer la expresión como 1x más 1a menos 8. Muy bien. Polinomio. Un polinomio, poli significa muchos, en este caso muchos términos. Es la expresión algebraica que está compuesta por más de 3 términos. ¿Sí? Creo que está muy claro. Es una expresión donde tiene más de 3 términos. Tenemos aquí un término que es 3x al cuadrado, tenemos otro término que es 2y, tenemos otro término que es menos 3z, tenemos otro término que es 8. Aquí tenemos 4 términos. Tenemos aquí otra expresión con 5 términos. 5a, 4c, 8b, 9 y menos c. Ok, entonces son definiciones que tenemos que aprender. Entonces es muy importante que los tengan anotados en su libreta. Muy bien. Creo que hasta aquí vamos a detenernos por el momento. Más adelante pues estaremos viendo ejercicios ya aplicando los conocimientos que tenemos hasta el momento. Les recuerdo que esto solamente es una retroalimentación, ¿sí? Para poder entrar ya a lo que son las expresiones o las ecuaciones de segundo grado. Muy bien, vamos a detenernos hasta aquí. Necesito que copien los apuntes de los 3 videos. Muy bien. Bueno, en este caso son 2 videos por el momento.